Muy buenos días, amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso como miembro de número del académico Wernel Darío Félix, quien para la ocasión tendrá como discurso principal el tema Vicisitudes de la Independencia Nacional de la Concepción a la Materialización 1843-1844. Saludamos la mesa de honor integrada por el distinguido presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco, el vicepresidente de la Academia, el distinguido Juan Daniel Valcárcer, el licenciado Edwin Espinar Hernández, tesorero de la actual directiva de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado Raimundo González, vocal de la actual directiva de la Academia Dominicana de la Historia, y por supuesto nuestro académico Wernel Darío Félix, quien hace su ingreso como miembro de número a la Academia Dominicana de la Historia. Un fuerte aplauso. Asimismo, saludamos a los invitados presentes, académicos de número, correspondientes y colaboradores que nos acompañan, tanto de forma presencial como virtual, que nos están siguiendo por las redes sociales. A los invitados especiales, profesores, amigos, amigas y, por supuesto, a los familiares del distinguido académico Wernel Darío Félix, que les acompañan en esta hermosa e histórica mañana. En atención a los estatutos que rigen la Academia Dominicana de la Historia, la cual fue creada mediante decreto número 186 del 23 de julio de 1931, con la finalidad de que desde el punto de vista científico se investigue y estudie la historia dominicana, y en cumplimiento a sus reglamentos internos se efectúa el presente acto solemne de ingreso como miembro de número del señor Wernel Darío Félix. A seguidas, para escuchar las palabras con facultad, llamamos al presidente de la Honorable Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Checheco. Saludos, invitados especiales, miembros de la Junta Directiva, académico Wernel Darío Félix. Unas muy breves palabras para expresar la complacencia que tiene nuestra Academia Dominicana de la Historia con el ingreso formal en el día de hoy del académico Wernel Darío Félix, una persona que pese a su juventud, y eso es un dato que quisiera recalcar, con el ingreso de él pasa a ser el académico más joven de la institución. Y no obstante su juventud, que no llega a los 50 años de edad, se ha caracterizado, como veremos, por producir valiosos y notables libros de carácter histórico que sin lugar a dudas han enriquecido la bibliografía dominicana. Y en atención a eso y a sus cualidades personales, el pasado año, en la última asamblea de miembros de número de la institución, fue elegido como miembro de número de la institución. Le damos a él la más cordial bienvenida y esperamos que con su ingreso nuestra academia se enriquezca y siga desarrollando la labor cultural e histórica en beneficio del pueblo dominicano. Muchas gracias.
Vamos a hacer una semblanza de lo que es la trayectoria y los méritos del distinguido académico Wernher Darío Félix, que hoy hace su ingreso como miembro de número a esta Academia Dominicana de la Historia. Oriundo de Cabral, provincia de Barahona. Actualmente se desempeña como director de técnica de revisión legislativa en el Senado de la República, profesor de la Universidad OIM, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, miembro del equipo de edición de la revista Historia Hoy, miembro correspondiente nacional que se ha desempeñado hasta el día de hoy de esta Academia Dominicana de la Historia. En cuanto a sus estudios académicos, es licenciado en Derecho con maestría en Historia Dominicana, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, maestría en Historia de América, doctorando en Historia de América, diplomado en Derecho Constitucional, técnica de investigación paleográfica, investigación en archivos coloniales que ha venido realizando con el Centro de Altos Estudios del Idioma Español, investigación en historia local desde esta Academia Dominicana de la Historia y especialización en asesoría legislativa. Asimismo, tiene especialización en procedimiento legislativo. Ha participado en varios congresos como el 12º Congreso Dominicano de la Historia, el Gran Caribe en el siglo XVII, Economía, Política y Sociedad 2017. Participante en seminarios de historia local que ha organizado esta Academia Dominicana de la Historia en Barahona, Duvergé, Cotuí, Castillo, Samanat, Montecristi. Ha publicado varias obras como Historia del Pueblo de Cabral, 2003, Historia de los cambios de nombres de los pueblos en la República Dominicana, 2007, Historia de Barahona, 1801-1900, 2011, Técnicas legislativas en la República Dominicana, 2016, y más ampliada esta obra en el 2019. Otras publicaciones como Comunicación sobre la fundación del Estado Independiente de Santo Domingo Español al gobernador de Santiago de Cuba, revista Historia Hoy, 2005. El pueblo de Samaná, en 1876, en Clio, órgano oficial de esta Academia Dominicana de la Historia, 2008. Movimientos restauradores en la región suroeste, en Clio, julio-diciembre 2015, número 176. Dos miradas a la ciudad de Santo Domingo, Clio 87, número 195, enero-junio 2018. Y ha hecho publicaciones periódicas en diarios digitales. Ha obtenido premios como el primer lugar en el Concurso Nacional de Historia de Provincias 2010 que organizó el Ministerio de Cultura. Actualmente también realiza varios trabajos como productor, analista y conductor del programa de televisión Página Abierta con la Historia, transmitido por el Canal del Sol, Canal 6, desde el 2009. Ha impartido una serie de conferencias, tanto a nivel nacional como en el extranjero, siempre sobre los temas de historia dominicana y técnicas legislativas. Asimismo, ha realizado varios seminarios y cursos sobre historia dominicana y ha sido un constante colaborador y ejemplo de apoyo a esta Academia Dominicana de la Historia. Por tanto, en este día nos complace muchísimo, como ha dicho nuestro presidente, de recibirle como miembro de número de esta Academia Dominicana de la Historia. Ahora vamos a escuchar el discurso de ingreso que tendrá para este solemne acto titulado Vicisitudes de la Independencia Nacional de la Concepción a la Materialización, 1843-1844. Con ustedes, el distinguido profesor.
Gracias, Lucy. Buen día para todos. Todo lo que ha de decir está escrito, por lo tanto voy a proceder a la lectura. Ante todo, agradecer a la Junta Directiva por esta elección. Es para mí un compromiso que obliga a tratar de continuar con las investigaciones históricas hacia el futuro. A partir de la designación de esta academia como miembro de Número, tengo a bien presentar ante ustedes mi discurso de ingreso. Como miembro de Número me ha sido asignado el sillón A, ocupado anteriormente por el historiador y maestro emérito Emilio Cordero Michel. Entre el año 2004 y 2018, cuando acaeció su lamentable fallecimiento. Emilio Cordero Michel es conocido. Tal vez por el tiempo no podremos abundar sobre su trayectoria. Es decir, que fue un intelectual y revolucionario y que aportó tanto a la democracia como a la historiografía de la República Dominicana. Y además tiene un legado imperecedero que no solo se encuentra en sus invaluables publicaciones, sino también que permanece en la memoria de sus alumnos de la universidad y dentro de esta institución, algunos de los cuales están presentes aquí. No puedo continuar, no puedo llegar al discurso sin hacer mención a los aclarecidos historiadores que me propusieron para ser parte de esta institución. El caso de Fran Moyapón, José Checheco y Juan Daniel Balcácer, aquí presentes. Estoy profundamente agradecido. Por igual al conjunto de los miembros de Número por mi elección aquel 19 de noviembre del año próximo pasado. Debo asimismo expresar mi agradecimiento, a toda la Junta Directiva también por leer mi discurso y realizar las apostillas del lugar para los fines de presentarlos ante ustedes. Distinción inmensa también debo significar que la Junta Directiva haya designado a nuestro maestro y académico Juan Daniel Balcácer, quien desde hace un tiempo hemos ido dando lazos y consolidando amistad. Juan Daniel, a él dispensaré siempre mi gratitud, no solo por ser guía y colaborador en la preparación de esta disertación, sino por su entrega absoluta, aún en medio de tantas y tantas ocupaciones que le caracterizan. Asimismo, no puedo continuar sin agradecer la presencia de aquí de mis gratísimos amigos de siempre, Rafael Jarvis, Miguel de Cans, mis compañeros de cada sábado de la Peña Histórica Sureña, a mis hijos, a mis tíos, a mi hermana, a mi tío Luis, sobre todo a mi madre, que me acongoja verla por allá y agradezco su presencia en este día por aquí. Permíteme ahora presentarles mi exposición. El tema de fondo que trataré, la independencia dominicana, es uno de los más abordados por la historiografía nacional. Y no es para menos, pues a partir del 27 de febrero de 1844, el pueblo dominicano comenzó a confirmar lo que hoy somos como comunidad política, como Estado y como nación. El tema central de mi exposición es la independencia, pero no basado en consideraciones generales de su proceso, sino más bien fundamentado en los avatares padecidos por los dominicanos para unificar las voluntades que le hicieron posible su proclamación, sostenimiento, aprovisionamiento de armas, alimentos del ejército, las necesidades económicas y situaciones sociales que tuvieron que sortear entre los años 1843 y 1844. El 27 de febrero de 1844 se proclamó la independencia nacional. Es un acto vastamente conocido. Fue un acontecimiento singular, así es, pero organizativamente con ribetes de improvisación.
acelerado en último momento al conocer que el grupo pro-francés procuraba dar el grito separatista el 25 de abril de ese año. No fue, sin embargo, accidental ni fortuito, ya que desde 1838, en Santo Domingo, Juan Pablo Duarte y sus seguidores, tras la fundación de la Trinitaria y clandestinamente, llevaban a cabo una labor de concientización, infundiendo entre la población la idea de la independencia plena. Ya para 1842 tomaron acciones más abiertas y fueron dejando la clandestinidad, y entonces comenzaron a abarcar su espacio hacia otros pueblos como San Cristóbal, Baní, Puerto Plata y La Vega. Hacia 1843, Duarte y sus seguidores pasaron a formar parte del conocido movimiento La Reforma, el que en su origen motivaba el sentimiento común del derrocamiento de Jean-Pierre Boyer, pero al mismo tiempo permitió un posicionamiento político del grupo en las esferas de dirección e incidencia de la administración comunal de este grupo dirigido por Duarte, así también como la toma de decisiones colectivas. Fue así que, tras haberse catapultado en la vida política, los trinitarios comenzaron a concretar contactos con personas de influencia social en sus respectivas regiones, más allá del que habían realizado, y a suscitar apoyo y compromisos con la causa cuando así se necesitase. Uno de ellos fue el acuerdo concertado entre Duarte y los hermanos Pedro y Ramón Santana. Tras su encuentro, al ser comisionado a la región este como delegado de la Junta Popular para instalar allí las juntas correspondientes, en donde visitó a la ciudad, al poblado del Ceibo y al de Vallaguana. Con el triunfo de la Reforma y ante la nueva administración estatal que ellos ayudaron a instalar, Duarte y sus seguidores calaron aún más hondo en la población de Santo Domingo, lo que, ante la hegemonía e inclinación popular hacia ellos, se comenzaron a suscitar discordias con los haitianos. Para entonces, como expresó Roberto Casá, los dominicanos procedieron a desarrollar una actividad conspirativa ya poco disimulada. Pero no solo los haitianos se enfrentaron a los objetivos duartianos. A la par con que se enraizaba la idea de la independencia en el seno del pueblo, aumentó la oposición de los grupos contrarios, como los que propugnaban por la separación bajo el protectorado francés y aquellos que querían continuar bajo el dominio haitiano. Iniciaron así los ataques e improperios contra los seguidores de Duarte, pues sus adversarios propalaron la falsa información de que los trinitarios pretendían restituir la esclavitud y agenciarse la protección de Colombia. Estos enfrentamientos verbales los denostaban, calificándoles, al decir de García, de inexpertos, de ilusos, de utopistas, de ambiciosos y de colombianos. El recrudecimiento de las diferencias y las diatribas constantes entre los grupos en pugna agudizaron las discordias, lo que provocó dudas, afectó la adhesión e hizo más dificultosa la unificación y consecución del proyecto independentista. No obstante, algunos trataron de lograr cercanías entre Duarte, los anexionistas y los que procuraban un protectorado, pero Duarte se negó, intransigente a claudicar ante grupos contrarios a la independencia plena. Ante esos conflictos, Duarte y sus seguidores trataron de ampliar el radio de los comprometidos más allá de los jóvenes adeptos de Santo Domingo y comenzaron a realizar diligencias para lograr el apoyo de algunas personas y sectores poco involucrados en la política, pero sí de arraigo social y militar en sus comunidades. Tras esos objetivos, José Díez convenció a José Joaquín Puello para que favoreciera la causa, y con él se facilitó el respaldo de los oficiales y soldados que integraban los regimientos 31 y 32 apostados en Santo Domingo, así como los hombres de color que vivían alrededores de la ciudad. Los revolucionarios buscaron también pactar con hombres de influencia y hegemonía económica, los que a decir de García eran importantes para la posición pecuniaria de que disfrutaban los más y por las relaciones sociales con que contaban.
Terminaron así por reunirse Duarte y Pedro Alejandrino Pina con Manuel Joaquín del Monte, bajo la concertación de Pedro Valverde y Lara, aunque no culminaron en acuerdos. No obstante, esas diligencias preliminarmente habían dado sus frutos, pues habían alcanzado acuerdos más allá de Santo Domingo y lograron que Juan Esteban Aybar los respaldara, quien tenía influencia en la región este, a la par con el apoyo que recibían de los hermanos Santana. Pero mientras estas actividades tenían lugar en Santo Domingo y otros pueblos, sus adversarios políticos hacían propagandas constantes contra el movimiento y terminando por llegar a los oídos de Charles Gerard, quien decidió, pues, contrarrestar esta posición. Las noticias de la marcha de Gerard, acompañando a un numeroso ejército, obligó a acelerar los planes y trataron rápidamente de lograr el apoyo para oponerle resistencia militar, pero encontraron la negativa de varios de los comprometidos, entre ellos del propio Aybar y de los hermanos Santana, principalmente de Pedro, quien, según plantea Roberto Casá, a pesar de su compromiso desde poco antes de Duarte, se negó al plan de sumarse y de resistir la entrada del ejército haitiano. Con la llegada de Aybar, el 12 de julio, se frustraron momentáneamente los planes de Duarte, y tanto él como Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez optaron por ocultarse primero y luego salir del país 22 días después, o sea, el 2 de agosto, con rumbo a Venezuela como destino final. La fragmentación y los intereses de partido fueron cruciales en esta etapa. La debilidad económica, la poca influencia social de los independentistas frente a los grupos separatistas que propugnaban por un protectorado y la resistencia de Duarte a no ceder ante ellos culminaron impidiendo que se concretaran los planes para el levantamiento independentista de julio de 1843. En el trasfondo de las disidencias subyacía la ruptura que impulsaban los jóvenes con el modelo y la forma de gobierno ante entonces imperante, que habían ejercido varios de los hombres de influencia. Asimismo, todo indica que tales grupos, con mayor poder, podían desviar los objetivos de los trinitarios y lograr imponer el protectorado a fin de proteger sus intereses de grupo. Se significaba así una lucha por el control y la dirección del nuevo Estado, aún sin haber sido fundado. En los meses siguientes, sin la presencia de Duarte, las diligencias por la independencia continuaron, dirigidas entonces por Francisco Sánchez, unido a Vicente Celestino Duarte, Manuel Jiménez y José Joaquín Puello. Sin embargo, el movimiento no avanzó en unificar los diferentes sectores de la vida nacional, ni tampoco en obtener los recursos suficientes para llevar a cabo la empresa libertadora. Con la llegada de Mella desde Puerto Príncipe, prisionero allí desde hacía varios meses, el movimiento tomó nuevos matices. Quien, por motivos que realmente no están claros, se había disgustado con Sánchez y Vicente Celestino Duarte, se enrumbó por el camino de la unidad de todos los partidos y personas que quisieran sumarse a la causa. Fue bajo el concierto con Mella que Tomás Bobadilla y Briones pasó a formar parte del movimiento, quien, por su larga trayectoria en la vida pública desde 1811, se erigía como una persona importante para la causa. En los meses siguientes se dieron los pasos esenciales para la concreción de las voluntades, y el 16 de enero se firmó el manifiesto político que se llevó a los comprometidos de cada región, dando cuenta de las causas por las que los dominicanos proclamaban su independencia de Haití. Con excepción de la mayoría de los pueblos del sur, se había llevado a cabo una actividad propaganda y producido la adhesión casi generalizada de hombres de influencia en las demás comunes. Sin embargo, la presencia de los regimientos 12 y 28 en Santo Domingo, integrados por soldados haitianos, implicaba una oposición militar que podía dificultar la ejecución de la proclama, lo que retrasó los planes. El panorama cambió al producirse este traslado y la llegada del regimiento 30, de los regimientos 31 y 32,
el 30 de enero, compuesto mayormente por dominicanos de color. La favorabilidad que daban las circunstancias y la unidad de los diferentes grupos propició la proclama de la independencia, fijada para marzo, a los fines de organizar adecuadamente todo lo relativo a la defensa y concretar el apoyo nacional. Sin embargo, hubo de adelantar la fecha, aún con las dificultades que podían enfrentar y sin poseer las condiciones esenciales que garantizasen el triunfo, aunque confiando en los hombres que estaban comprometidos con la causa y en la voluntad del pueblo dominicano. La noche del 27 de febrero, después del grito de independencia, los comprometidos coparon la ciudad, a la espera de la integración de otros líderes locales adheridos a la causa. Desde el día 26 había salido Pedro Santana desde el Ceibo, rumbo a Santo Domingo, al mando de unos 400 hombres de esa común, quienes según Saint-Denis, cónsul de Francia, eran reconocidos en la isla por su coraje temerario y a veces feroz, por su agilidad y sobre todo su destreza en el manejo del caballo y de la lanza. En la mañana del 28 arribaron tropas desde Jaina, a manos de Baltasar Álvarez, al igual que desde Pajarito y de San Carlos. De los pueblos cercanos y aún los más lejanos, marcharon los líderes locales con sus seguidores a defender el nuevo Estado. Asimismo, se llamó a las guardias nacionales de las comunes para ocupar lugares estratégicos de la defensa. A Santo Domingo llegaron hombres desde Maní y Los Llanos, y el día 1 de marzo hizo su entrada a la ciudad un escuadrón de caballería venido desde San Cristóbal, comandado por Esteban Roca. En este último pueblo, Roca había reunido personas que sumados constituyeron 2 batallones de infantería. Desde Hincha, Pedro Florentino movilizó 200 hombres con rumbo a Azo. En esta movilización inicial, los hombres que integraron a la lucha estaban plenos de entusiasmo, al decir de Saint-Denis. Tal animosidad no fue del todo colectiva. Hubo que acudir a reclutamientos y férrea actitud frente a la apatía. Plantea Wenceslao Vega: había todavía escepticismo y temor, y no fueron pocos los casos de deserción y titubeo entre los recién reclutados. Los generales tuvieron que usar mano fuerte por un lado y arengas patrióticas por el otro para que no se desbandara la tropa. También les daban romo para mantenerlos animados, y en algunos momentos se les llegó a entregar tabaco, azúcar y algunas monedas para mantener la cohesión, tal como ocurrió con Juan Cheri Victoria previo al encuentro de El Memiso. En plena movilización, los dirigentes del nuevo Estado enfrentaron un primer escollo. Los habitantes de Monte Grande fueron informados de que en el nuevo estado de cosas serían esclavizados. Y para apaciguarlos e integrarlos a la Junta Central Gubernativa, dictó un decreto que declaraba desaparecida la esclavitud en el territorio. Con ello se formó el Batallón Africano, que tanto llegó a aportar durante los encuentros bélicos del sur. Establecida la dirección del nuevo Estado, a la par de la organización de la defensa, la Junta se enfocó en la obtención de recursos y la tan necesaria búsqueda de armamentos. Se avecinaba una segura guerra y había tropas que armar y que alimentar. Asimismo, era necesario acrecentar y fortalecer la adhesión colectiva, objetivo para el cual la Junta envió comisionados a los pueblos para procurar su pronunciamiento oficial y la adhesión de los habitantes no previamente comprometidos. La búsqueda de apoyo económico y de armas, encontrando aceptación entre hombres y mujeres de las comunidades del este y del norte. Aunque en estas regiones la causa nacional fue bien recibida y apoyada, no ocurrió lo mismo en el suroeste. La falta de propaganda y acuerdos previos tuvieron su efecto, y el proyecto independentista no tuvo la aceptación deseada, lo que trajo consigo divisiones entre los dominicanos, unos apoyando a los haitianos y otros a los independentistas. Previo al inicio de la invasión, el 3 de marzo, Charles Dorval había ocupado el pueblo de Barahona y marchó a Neiva, incorporando al ejército haitiano 2 compañías de las Guardias Nacionales de Rincón, hoy Cabral,
dirigida por el capitán Juan II Félix, y de Petit-Trou. El apoyo de los hombres de estos dos pueblos a los haitianos guarda una estrecha relación con el poco conocimiento del proyecto independentista en la zona, al igual que la gente de Las Matas y San Juan, quienes también apoyaron a los haitianos. Todo indica que la ausencia de un acuerdo y la aceptación previa no les daban garantías en el nuevo estado de cosas, principalmente ante la realidad económica del suroeste, sustentada en los cortes de madera, actividad comercial que se desarrollaba mayoritariamente en estas poblaciones de Rincón y de Petit-Trou. Con todo, y la división en el suroeste no fue colectiva. En Neiva, a diferencia de San Juan y Las Matas, Fernando Tavera había logrado el respaldo del alcalde y también de la Guardia Nacional completa, con todas sus armas y cartuchos, además de la adhesión de hombres de los pueblos cercanos. Era una división total en la región suroeste. Entre los militares sureños de influencia que abrazaron la causa nacional estaba Juan de los Santos, capitán de la sección de fundación. Este hizo la guerra detrás de las líneas enemigas. Fue designado comandante de la zona con la encomienda de establecer de forma escalonada campamentos volantes sobre las riberas del río Neiva y del Yaque del Sur, para interceptar toda la comunicación que se produjese entre Puerto Príncipe y el cuartel general haitiano en Azua. A estos fines, inició reclutamientos en los pueblos de Atico, Fundación y otros sitios. Si bien los hombres que formaban parte de la Guardia Nacional de las comunes se integraron a la lucha, como ocurrió con los de Neiva, San Cristóbal, El Ceibo, Santiago, Baní, Hincha y otras comunidades, tras diversas proclamas y numerosas adhesiones, muchos de estos pueblos no se integraron a la contienda. En su conjunto, en realidad, estos eran monteros y ateros del país, campesinos que vivían de sus actividades labrantías. La marcha era, en realidad, de hombres descalzos, con ropas raídas o el torso desnudo. Tras enterarse de que el día 4 de marzo, Gerard inició sus preparativos para marchar al este, tal como lo esperaba la Junta, dispuso la defensa. Y al decir del García, puso en movimiento los remanentes de los regimientos 31 y 32 al cargo de los coroneles Manuel Mora y Feliciano Martínez, dando órdenes a los cuerpos de Guardia Nacional de Baní y San Cristóbal para que se reunieran con aquellos en Azua, como el lugar más propicio para establecer el cuartel general de las tropas que habían de formar el Cordón del Sur, quienes salieron por mar hacia esa villa. Estos cuerpos, a diferencia de los hombres que le integraron, habían conservado los fusiles y otros pertrechos militares. Los demás no tenían armas. Los escollos que enfrentó la Junta para la integración de los habitantes de todo el país apenas fueron las primeras vicisitudes. Durante la proclamación de la sonada independentista, se tenía conocimiento pleno de la falta de armas y recursos para enfrentar al enemigo invasor, de manera que cuando llegó el día fijado para la proclama, aún no se había logrado el aprovisionamiento necesario. Por un lado, debido a la precipitación de la proclamación, y por el otro, la propia provisión de fondos entre los organizadores. Fue así que el 27 de febrero encontró a los dominicanos desprovistos de tales recursos, sin dinero y sin armas. Saint-Denis, testigo en aquellos acontecimientos, informaba al ministro Guizot que los hombres que llegaban a Santo Domingo estaban apenas armados y la Junta carece de estas armas. Las armas de fuego son raras y, según Thomas Madiou, la mayoría de ellos tenían como armamento los machetes y las lanzas que utilizaban en su vida cotidiana, empleados en sus conucos y en la caza de reses o puercos alzados. El 29 de febrero, la Junta Central Gubernativa dispuso enviar a buscar a Duarte a Curazao, motivado no solo porque era de justicia el arribo al suelo patrio del ideólogo y mentor de la independencia, sino que se tenía la certeza de que éste traería fusiles y otros pertrechos que desde hacía tiempo estaba acumulando. Mientras arribaba Duarte,
la Junta comenzó a realizar las diligencias para obtener los tan necesarios armamentos. Tras estos objetivos, trató de conseguir los fusiles que poseyesen hombres y mujeres del país y aprovisionarse de cartuchos y pólvora. Lamentablemente, no se registra en el grueso de los que se dieron pertrechos a la causa, aunque algunos destacan, como Juan Pablo Contreras Arias, quien entregó 17 fusiles y 15 sables. Juan Cheri Victoria fabricó cartuchos e instruyó sobre su fabricación a los miembros del ejército apostado en Maní. Se sabe que las hermanas de Duarte convirtieron en balas las planchas de plomo del almacén de su padre y que de igual modo Ana Valverde, al igual que Micaela Rivera y Florirana Febles, esposas de Pedro y Ramón Santana, respectivamente, también fabricaron cartuchos para la causa. Aún con los problemas en la provisión de fusiles, para el mes de abril la tropa apostada en Maní se había armado. Una parte con los pertrechos que la Junta había logrado reparar, de aquellos encontrados en manos de la población y en el arsenal de la fuerza, y con 600 que había recibido desde Saint Thomas. Sin embargo, los demás defensores de la independencia que se hallaban diseminados en la región no contaban con armas para la defensa, sino solo con lanzas, machetes, piedras, como señaló Madiu. A la par con las dificultades de armamentos, el gobierno del nuevo Estado no poseía recursos económicos. De ahí que por la vía de los delegados en los pueblos hicieron ingentes esfuerzos para obtenerlos. El 21 de marzo, Mella, en la carta dirigida a la Municipalidad de San José de las Matas, les expresó la necesidad del apoyo económico de todos los vecinos, aportando para entonces Román Franco Vidó unos 800 pesos. Al igual que Ciprián Mayor, Francisco Viñals y José de Vandelier, quienes entregaron 200 pesos cada uno. También J. Villanueva, Juan Luis Vidó y Manuel Curiel, Fernando Aporte, abonaron 100 pesos. Por su parte, Ramón Santana aportó recursos de su comercio y mandó a recaudar dinero entre los habitantes de aquella población de El Ceibo. Este trabajo también lo hicieron su esposa. Juan Cheri Victoria también repartió dinero haitiano entre los defensores del Maniel y de San José de Ocoa. El dinero aportado, hombres y mujeres de diferentes localidades, se sumó el que con frecuencia recibía del Ayuntamiento de Santo Domingo, como los 800 pesos entregados el 8 de marzo. Asimismo, obtuvo el apoyo de varios comerciantes, tanto de la ciudad como extranjeros, quienes otorgaron préstamos y pusieron a disposición del gobierno sus goletas y bergantines. En el campo de batalla, el ejército debió enfrentar no solo pocos obstáculos. La marcha de la tropa traía consigo necesidades que había que solventar. La principal, su alimentación. En su movimiento al sur, el ejército cargó harina para hacer pan y galletas. Y llevaron los panaderos Francisco Gatón y Félix Colliet. Al poco tiempo, ante la falta de esta materia prima, se suplían de lo que podían comprar a los campesinos de la zona, entregado bajo recibo o pagados en efectivo. En el Cibao, el delegado Mella procuró por igual el concurso del colectivo detrás de los alimentos. Fue así que la citada comunicación del 21 de marzo, dirigida a la Municipalidad de San José de las Matas, pedía que procurasen enviar comestibles a la tropa. La campaña en sí misma trajo sus propios problemas. Desde la batalla del 19 de marzo y el acantonamiento de la tropa en Sabanagüey, los más de 4.000 hombres allí apostaron, generaron constantes demandas de alimentos. Para abastecerla, la Junta estableció una línea de suministros en la cual trasladaban reses o la carne desde Santo Domingo, las que eran obtenidas en los pueblos cercanos a la ciudad o llevadas desde aquellos lugares de alta producción, como el Ceibo, tal como ocurrió en la campaña de 1855, en la que el gobierno ordenó que los habitantes de ese lugar hagan porque conduzcan esta capital todos los ganados que se pueda, pues siendo los deseos del gobierno que la tropa se haya abastecida de todo lo necesario. Para esos fines, la Junta llegó a sacrificar en los mataderos de Santo Domingo unas 152 cabezas de ganado vacuno, exonerada del pago del arancel municipal.
En ese trasiego, Ramón Santana jugó un papel de primer orden, a quien su hermano le dirigía constantemente pidiéndole por su cuenta o de acuerdo con la Junta obrar para suplir las necesidades del ejército. Aún con la línea de suministro, con poco menos de 2 meses, el ejército terminó por desabastecer a las zonas de Baní y Azua. En comunicación de Pedro Santana a Tomás Bobadilla el 10 de mayo, le expresó: en este momento acaban de llegar las reses que usted me envían, y es lo único que tengo para darle a la tropa mañana, habiendo tenido hoy que pedir 100 pesos prestados para completar las raciones que hace días se les está dando en dinero en razón de $1 diario cada hombre, porque ni tenía víveres ni carne. El 16 de mayo, tras la salida de Charles Gerald de Azua, Santana decidió marchar a los pueblos del sur. Neiva, Duvergé, San Juan, etc. Pero informó a la Junta la necesidad del envío de harina, pues solo se encontraba con un barril, sin atreverse a salir sin provisiones para la frontera, donde los haitianos en su marcha habían destruido todo. Mientras se desarrollaba la guerra en las líneas de defensa del sur y del norte, en Santo Domingo y otros pueblos al este del país, la vida cotidiana continuó su curso. Si bien en los inicios de la invasión hubo temor entre los habitantes, al poco tiempo volvió a los abateres seculares. Contribuyó a ello no solo las noticias del triunfo del ejército en Azua el 19 de marzo, sino la fortificación de Santo Domingo realizada por la Junta, cuyas murallas, al decir de Saint-Denis, estaban llenas de cañones, en estado de soportar un asedio largo y mortal. Las informaciones relativas a la salud, que incluían la atención de los heridos y otras necesidades, son escasas. Conocemos que la tropa acantonada en Sabanagüey era atendida por el médico Pedro Piñeiro. Para mayo, Santana mandó a buscar a Juan Volta a Santo Domingo, quien se encargaba del hospital de allí, con la encomienda de que debía quedarse en Azua al cuidado de varios heridos y enfermos y llevados a la ciudad. Este Juan Volta luego instaló el Hospital de Santiago en 1846. En 1844, en el país cursaba un brote de viruela, lo que había aquejado a varios habitantes de Santo Domingo. No conocemos los efectos de esta enfermedad contagiosa en el ejército dominicano, pero conocemos los efectos de esa, pero sí en el haitiano, en donde se registraron brotes. Dorvelés Dorval refiere la existencia de la epidemia entre la tropa mientras estuvo acantonada en Azua, y sabemos que murió el subteniente Paul, contagiado de ese virus, mientras estuvo en Barahona. Este Paul era un desertor del ejército del regimiento 31, al mando de Pablo Alí, y pasó a formar parte del ejército haitiano. Las vicisitudes de la independencia fueron en todos los órdenes. Aunque no conocemos datos estadísticos que nos permitan conocer el efecto de la guerra en la economía, sí podemos aproximarnos a sus consecuencias y a sus secuencias. Se ha comprobado que en los escenarios bélicos, como en los pueblos de Azua y Baní, las tropas consumieron casi todos los víveres y la carne de la zona. De ahí que, aun con el dinero para su compra, los alimentos, estos escaseaban, no aparecían. Lo propio ocurrió en Azua y los pueblos más al sur, pues el también ejército haitiano se avituallaba de los productos de la zona. Hay que hacer notar que el movimiento de hombres y mujeres a la guerra los extraía de la población, lo que también generaba el desasosiego colectivo. A ello se refirió Pedro Santana al expresar que nosotros nos arruinaremos con nuestros trabajos paralizados. Y Saint-Denis señaló: se tiene solo la inquietud por el porvenir, porque el país ha agotado sus recursos, porque los ciudadanos no pueden hacer más sacrificios, acotando que los soldados habían abandonado sus familias y actividades agrícolas y de subsistencia. Los efectos de la guerra alcanzaron al comercio, las siembras, los cortes de madera, la crianza y todo tipo de actividades. En Santo Domingo, en los primeros días de la contienda, la escasez de harina era notoria, afectando el consumo del pan y su precio. Asimismo,
hubo un notable aumento del precio de los comestibles de primera necesidad que obligó a la Junta a intervenir para su regulación. Las condiciones económicas derivadas de la movilización de los hombres y mujeres se recrudecieron con la retirada del ejército haitiano en mayo de 1844. Desde Azua hasta las fronteras, pueblos y conucos fueron arrasados por las llamas. La primera en arder fue Azua, junto a las comunidades cercanas, que incluyeron los corrales en Estebanía y las charcas, llevando consigo a personas de la villa que no pudieron huir, pero también bestias y ganado y todo tipo de alimentos que pudiesen cargar. Lo acontecido en Azua se repitió en Neiva, en San Juan y en Las Matas, consumiendo los invasores los víveres y frutales en el trayecto. Las consecuencias fueron tan desastrosas que todavía 2 años después se sentía la escasez, recrudecida por la campaña de 1845 y el movimiento de tropas, al igual que una sequía que afectó el territorio nacional en este año. En esta región, ante la falta de carne, la gente adoptó la caña como un alimento importante, aunque también en algunas zonas se abastecían de pescado de agua dulce provenientes de los lagos interiores. Las únicas regiones que mantuvieron un nivel fue la región de Santiago, quien precisamente llegó a abastecer, por cierto, muy caro, los plátanos que se consumían en Puerto Plata y en pueblos cercanos. Con todo, y los escollos que experimentaron los dominicanos de entonces con el fin de proclamar la República y sostenerla libre y soberana, lo cierto es que al final, por encima de tantas adversidades, lograron superar cada uno de los obstáculos que se presentaron en el camino hacia el afianzamiento de la patria. Los pueblos disidentes en principio se unieron a la causa nacional. En los años posteriores a la independencia, pese a la guerra dominico-haitiana que duró casi 12 años, el país logró organizarse institucionalmente. No solo se dictaron las leyes que le permitieron su consagración como Estado-nación, sino que gradualmente se obtuvieron los recursos necesarios para la defensa de la soberanía nacional, adquiriendo los pertrechos militares y enseres necesarios. Si bien es verdad que durante los siguientes años nuevas vicisitudes se hicieron presentes, ya el país estaba enrumbado por el camino de la determinación y, como en 1844, logró superar cada una de ellas hasta constituir una nación sólida y afianzada sobre su identidad afrohispánica. Muchas gracias. Magistral discurso. Felicidades. Bueno, ahora escucharemos el discurso de recepción del nuevo miembro de número, Werner Darío Félix, que estará a cargo del vicepresidente de esta Academia Dominicana de la Historia, licenciado Juan Daniel Valcárcer. Licenciado José Chescheco, presidente de la Academia Dominicana de la Historia y demás miembros de la directiva, académicos de número y correspondientes, licenciado Werner Darío Félix, invitados especiales, señoras y señores, voy a obviar los párrafos introductorios que aluden a parte de la trayectoria académica del nuevo miembro de número electo, porque ya han sido resaltados
por la licenciada Lucía Raya. Pero voy a hacer una breve interpretación de la exposición del tema escogido por Werner Feliz para presentarlo a la consideración de la comunidad académica: la independencia nacional. Si se examina cuidadosamente las páginas de la revista Clio, podrá comprobarse que en el pasado diversos académicos abordaron la cuestión de la independencia nacional y sus principales protagonistas en sus discursos de ingreso a esta corporación académica. El propio licenciado Félix, como ustedes escucharon, al iniciar su exposición, señaló que la misma se trata de uno de los tópicos mayormente desarrollados por otros destacados académicos. Sin embargo, tal circunstancia, es decir, el hecho de que la independencia nacional como tema de estudio haya sido abordado por otros, en modo alguno disminuye el valor de su investigación, toda vez de que, como ha consignado François Châtelet, el historiador es consciente de que la lectura que ofrece sobre determinado período nunca es definitiva y que no es posible abarcarlo y decirlo todo. Más importante aún, destaca ese prestigioso historiador francés, es que el historiador sabe que su trabajo, por más objetivo que resulte, no puede considerarse definitivo, en virtud de que toda obra de historia constituye una representación del pasado susceptible de ser profundizada y ensanchada continuamente. Esta es, en esencia, la lección que se deriva del trabajo que hoy ha presentado Werner Feliz. Posteriormente, cuando el mismo vea la luz pública en toda su extensión, los lectores arribarán a una conclusión más integral y abarcadora sobre los aspectos que el autor analiza con apoyo de variadas fuentes documentales. La mayoría de los textos de historia escolar dominicanos, cuando se refieren al proceso de la independencia nacional y a sus principales actores, generalmente se circunscriben a uno de los tres niveles o escala temporales brodelianos. Es decir, que se centran en la cuestión episódica o del acontecimiento. Y por eso, la generalidad, por no decir que la casi totalidad de los estudiantes que emergen del sistema educativo formal, evidencian esa endeble formación y noción del proceso histórico dominicano. Por lo general, dichos textos se centran en la superficie o cresta de las olas que alzan las mareas en sus potentes movimientos, como decía Brodel, impidiendo de esa manera que tanto el observador como el estudioso se sumerjan en la profundidad oceánica de los hechos con el fin de comprender y explicar los factores o componentes que, en el corto o largo plazos, modelan la estructura de la sociedad. El grito independentista de 1844 y su consecuencia inmediata, la proclamación de la República, fue consecuencia de una ardua labor político-revolucionaria que durante casi un decenio llevaron a cabo de manera sistemática Juan Pablo Duarte y sus compañeros de partido, junto con otros grupos políticos que, si bien los adversaban en el plano doctrinal,
coincidían con ellos en el propósito fundamental del movimiento, consistente en poner punto final al dominio haitiano. Una vez logrado este objetivo, sobrevino la guerra de independencia y junto a ella las pugnas y enfrentamientos entre liberales y conservadores, los dos sectores dominantes en la superestructura política criolla. Durante la guerra dominico-haitiana, los dominicanos demostraron un acendrado y genuino fervor patriótico nunca antes visto, al tiempo que defendieron con valor espartano su derecho a vivir en libertad. Asimismo, reivindicaron, emulando a Duarte, el gentilicio dominicano que nos identificaba como pueblo y nos diferenciaba, y nos diferencia étnica y culturalmente del vecino de Occidente que subyugó al colectivo por 22 años. Lograr la victoria sobre el invasor extranjero y preservar la independencia es lo que normalmente sobredimensiona la historia narrativa tradicional, soslayando así el inmenso costo material y espiritual que conllevó esa descomunal hazaña acometida por las más puras esencias del pueblo y por sus principales dirigentes. Y es aquí, en este punto, en donde a mi modo de ver radica la importancia del trabajo del profesor Werner Félix. Siempre he sostenido que proclamar la República fue un proyecto de mucho más fácil cristalización que el compromiso asumido por nuestros antepasados para defender y mantener su soberanía política. Werner Félix afirma que en aquel medio tan escasamente desarrollado, unificar criterios y superar las diferencias políticas fue un objetivo poco menos que imposible. La idea de la independencia pura y simple, a los ojos de los conservadores, adversarios de los trinitarios, parecía una utopía cuya cristalización pertenecía a la esfera de lo irrealizable. Porque en una sociedad como la dominicana de 1844, sin medios de comunicación, completamente rural y fragmentada en 3 regiones que, al decir de Frank Moya Pons, parecían 3 países distintos, convencer a la población, como señaló el profesor Félix, sobre la conveniencia de un cambio político tampoco fue empresa de fácil materialización, sobre todo cuando existía o frente a un enemigo que se resistía a aceptar que la parte del este de la isla de Santo Domingo se constituyera en Estado-nación independiente. Es cierto que se peleó con valentía y que nuestros antepasados salieron airosos de aquella dura prueba, pero a lo largo del camino, y es lo que aprendemos leyendo el trabajo de Werner, a lo largo del camino el gobierno y el ejército confrontaron muchos inconvenientes para alcanzar exitosamente sus objetivos. Hubo escasez de armas y municiones, de alimentación para las tropas, de atención médica suficiente. La guerra afectó la producción nacional, generó problemas económicos y carestía de los principales productos de consumo popular, y el trabajo agrícola se vio considerablemente afectado debido a que muchos campesinos tuvieron que abandonar sus faenas para incorporarse al ejército improvisado que defendió el naciente Estado. Sin embargo, a despecho de tantas adversidades, y Werner concluyó su trabajo señalándolo, se logró consolidar la República de aquel febrero inmortal. Considero que cuando se tenga la oportunidad de leer en toda su extensión el trabajo de Werner Félix,
se estará en condiciones de apreciar la importancia del tema escogido por él, y sin duda ello permitirá valorar y admirar aún más el enorme sacrificio material y espiritual de la generación de 1844. Para concluir, solo me resta felicitar al profesor Werner Félix por su elección como nuevo miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia. ¿Sabe usted que pasará a ocupar nada menos que el sillón A? Lo cual es un privilegio especialmente significativo, a mi modo de ver, para su trayectoria profesional, pues ese sillón lo ocuparon anteriormente prominentes historiadores de quienes hemos heredado inestimables aportes a la bibliografía histórica nacional. Entre los académicos que le precedieron está el maestro Federico Enríquez y Carvajal, primer presidente de la Academia, y los académicos Julio Genaro Campillo Pérez y Emilio Cordero Michel, quienes también fueron presidentes de esta corporación académica. Como puede advertirse, tiene usted por delante un enorme legado que preservar, por lo que confío, como mis demás colegas también confían que sus futuras investigaciones contribuirán a enriquecer la cultura histórica del pueblo dominicano como homenaje a sus ilustres predecesores y en nombre de la Academia Dominicana de la Historia. Muchas gracias y bienvenidos. Como se estila en este tipo de actos, es momento ahora de hacer entrega del certificado y de colocar el botón que le distingue como miembro de número de esta Academia Dominicana de la Historia. Para esta entrega, el licenciado José Checheco le hará la entrega del certificado y la colocación del PIN. El certificado dice lo siguiente: la Academia Dominicana de la Historia certifica que Werner Darío Félix fue elegido el 19 de noviembre del 2019 miembro del número, en atención a su dedicación a la investigación histórica y a sus aportes bibliográficos al conocimiento de nuestro pasado. Este certificado se expide en Santo Domingo, Ciudad Primada de América, República Dominicana, el 28 de octubre de 2020, fecha de su ingreso a la Academia, con el discurso Vicisitudes de la Independencia Nacional, de la Concepción a la Materialización, 1843-1844. José Checheco, presidente. Padre José Luis Sáez, de la Compañía de Jesús, secretaria. Enhorabuena. El botón dorado. Felicitaciones de nuevo y bienvenido. Con la
colocación del PIN y la entrega del certificado, concluimos este acto solemne que en esta mañana hemos tenido. Agradecemos la presencia de todos ustedes, a los amigos que nos han seguido por las redes sociales y les deseamos un feliz resto del día. Muchísimas gracias. Moderó para ustedes Lucy Arraya. Gracias.